Antes de escuchar este capítulo, te recomiendo el episodio de la semana pasada donde mi compañera Carmenia Moreno nos habló de la apatía como oyente de podcast, porque está muy al hilo de lo que comentó ella. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono para traeros un nuevo capítulo de opinión que va a ser también una especie de continuación respecto a lo que comentó Carmen la semana pasada. Pero es que además he tenido varias respuestas al hilo de lo que comentó y como yo tenía previsto hacer un capítulo, digamos, no sobre lo mismo, ahora dejadme que entre en detalles, sí que está muy relacionado con esto que comentó Carmen y también muy relacionado con lo que han comentado diferentes usuarios del canal de Telegram de Al Otro Lado del Micrófono, donde digamos que se ha abierto no un debate porque todos estamos bastante de acuerdo, pero bueno, sí que una sana conversación y que os invito a continuar entrando en dicho canal, que es a través del enlace t.me/Al Otro Lado del Micrófono. Allí podéis comentar todos los episodios y como este que comentó Carmen, si nos da juego para seguir una conversación e incluso para tener una nueva continuación, como es el caso de hoy. Pero antes de dar mi opinión respecto a todo este tema de la apatía como oyente de podcast, dejadme que lea los distintos comentarios que he recibido porque la verdad que son bastante nutritivos y yo creo que amplían un poquito la opinión de Carmen. Antes de leer los comentarios escritos, dejadme que dé las gracias también a Isanseit, que me envió un audio para que se lo pasase a Carmen y demás, ampliando mucho el tema. Me comentó que, bueno, que no era para ponerlo públicamente y además que es bastante largo. Si no me equivoco, fueron más de 13 minutos de audio y como comprenderéis, si lo pongo aquí, pues Isanseit nos hace el capítulo de hoy y quiero dar mi opinión también. También agradecer a Mia Font de El Terrat, que decía, estoy con Carmen, me siento igual, estoy apático, distante del podcast y del podcasting en general, pero no de los que sigo, sino de la cantidad de podcasts que hay y que son más de lo mismo, gente creyéndose graciosa o que las cosas que cuentan son interesantes para los demás, mala calidad, podcasts que son videopodcasts, me sobra gente haciendo ruido y creo que eso es lo que me crea desencanto. Es una búsqueda constante para descubrir algo nuevo que valga la pena y no encontrarlo. A mí, personalmente, me crea esa apatía y desencanto. Bueno, Mía, pues espero que las recomendaciones que traigo semana a semana te ayuden a salir de esa apatía, de esa monotonía en cuanto a la búsqueda de nuevo contenido y que al menos una vez al mes te sirva para incluir un podcast de los que traigo. En los lunes podcasteros o en el episodio de ayer, por ejemplo, con la iniciativa Scorsese. Alex de Puede ser una conversación más dice, yo desencanto no, en absoluto, pero sí que he sustituido varios programas a los que dedicaba más tiempo por otros. Generalmente estoy escuchando programas más cortos y a ser posible de humor o con una carga de humor en su contenido. Pero bueno, hay una cosa que dice Mía aquí y es el tema de la cantidad que puede saturar. Y es posible esto, falta un qué, y es posible que esto, es normal sentir esto así, pero supongo que al final eso es el resultado del éxito del medio y por lo tanto es algo de lo que alegrarse. Supongo que hay que encontrar los programas y las ideas con las que estemos a gusto y a partir de ahí hacer oídos sordos a gran parte del ruido que tenemos alrededor. Por último, Vinoa, que le quiero dar la bienvenida al canal de Telegram, a este usuario o usuaria, porque ha llegado recientemente y además ha dejado bastantes comentarios, dice, exactamente, estamos saturados. En un principio solo escuchaba un tipo de contenido y ahora pues ya focalizo más. Abrazos, pues abrazos de vuelta. Además, quiero mandar un saludito especial porque a los compañeros de Alicante, en el pasado viaje que hice a Cartagena, estuvimos hablando un poco sobre esto y sobre el tema que voy a comentar a continuación, que es el título del capítulo, en el que quiero daros mi opinión sobre un tema que quizás no es tanto la apatía del oyente de podcast, sino que hay que acostumbrar también a los oyentes de nuestros podcasts a valorar lo que hacemos y hacer un poquito de sequía de publicaciones. Me explico. Yo ahora, en las próximas semanas, voy a hacer un parón como cada cierre de temporada y a lo largo de todos los años, esto lo comentaba con los compañeros de Alicante, de ahí que les mandase este saludo, que es bueno acostumbrar al oyente a que va a haber parones en nuestro podcast. Y así me lo hizo saber Carlos Sogor, hablando con los compañeros del Camarote de los Mars, que ellos notaban que cuando hacían cierto parón cada X semanas, ellos son un podcast de cine semanal que si no me equivoco sale todos los viernes,
pero por cuestiones de trabajo y de la familia y demás, de vez en cuando pues tenían que hacer ciertos parones de 1, 2, 3 semanas, y notaban que cuando hacían esto, la cantidad de comentarios que recibían en su regreso era mucho mayor que cuando hacían ese parón. De tal manera que hacían ver a los oyentes que quizás no podían estar siempre disponibles y se echaban, digamos, hacían que les echasen de menos. Y eso es la sensación que tengo yo en cada cierre de temporada. Os explico. Cada mes de mayo, abril, mayo, junio, empieza a decaer la cantidad de descargas que acumula este podcast a lo largo de las semanas o de los meses. Y la primera vez que esto me ocurrió, allá por el 2020, fue el primer verano de este podcast, me preocupé diciendo, uy, ¿qué está pasando? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Estoy empezando a aburrir a mis oyentes? ¿Qué está pasando? No me explico esta caída de descargas. Tampoco es que sea una caída cero, ni mucho menos, pero si ves un poquito las gráficas, pues ves que va cayendo un poquito, y se estabiliza en los meses de mayo, junio. El segundo año que me pasó, volví a pensar lo mismo, pero me acordé que siempre al final de temporada, pues hay como cierto desencanto de los oyentes del podcast, o al menos que no llegan oyentes nuevos y la cosa, digamos que decae un poquito antes de final de temporada. Cosa que también me sirve a mí para ir despidiéndome de dicha temporada, y así lo hice en el tercer año, el año pasado, cuando llegaron esos meses. Ya veo como algo habitual que los últimos meses antes de cerrar temporada la cosa decaiga un poquito y me despida de los oyentes poco a poco, porque incluso ellos parece que se están despidiendo de mí. En este año ha vuelto a ocurrir esta misma sintonía, por así decirlo. Está decayendo un poquito el número de descargas de este podcast, pero ya lo veo como algo normal. ¿Por qué? Porque en el regreso de temporada, a finales de agosto, principios de septiembre, la cantidad de oyentes aumenta. Y si comparo todos los años, esas descargas, pese a que hayan bajado en los meses de mayo y junio, siempre han sido mayores que las de los años anteriores. Con lo cual, llegan nuevos oyentes, pero sí que es verdad que parece como que están saturados y que quieren llegar al final de temporada e incluso no me escuchan los últimos episodios o las últimas semanas porque prefieren dejarlo para el verano. Y una vez que regreso, en los meses de agosto, septiembre, la cantidad de oyentes sube respecto a los años anteriores, con lo cual no me preocupa. Pero sí que es verdad que yo me he dado cuenta que incluso a mí como oyente de podcast me pasa esto. Hay veces que de escuchar un podcast continuamente, un podcast diario, semanal, quincenal, en fin, de estos que no te pierdes ninguno de sus episodios, cuando hacen un parón y les empiezas a echar de menos, dices, ay, ojalá vuelvan dentro de poco porque tengo muchas ganas de volver a escucharlos. Y eso creo que es precisamente lo que está pasando en este pequeño debate en cuanto a que abrió Carmen, en cuanto a la apatía de escucha de podcast. Creo que es bueno que los propios podcasters o los propios creadores nos desenganchen de su contenido para que les echemos en falta. Y esto yo creo que pasa también en los programas de radio, los programas de televisión, incluso en las series de Netflix o de cualquier compañía de streaming, ya sabéis a lo que me refiero. Cuando nos tienen acostumbrados a todos los lunes, martes, el día que sea, disfrutar de un contenido nuevo, cuando se cierra esa temporada o cuando cierra esa serie, enseguida la echamos de menos. Sin embargo, cuando nos dan todo el contenido de golpe, este famoso binge watching que puso de moda Netflix, esa sensación se acaba tan pronto como llegó. Cuando te consumes una serie o una temporada de una serie en un fin de semana o en una semana, digamos que no te queda esa misma sensación, ¿no? Porque no lo has incorporado a tus rutinas y no la echas tanto de menos. Sin embargo, cuando estás acostumbrado a una rutina, y si esa rutina es muy pero que muy larga, véase los 200 episodios del otro lado del micrófono de cada temporada, al final te llega incluso a, no diré saturar, pero sí a saciar, y necesitas pasar hambre en cuanto a este podcast, me refiero. Luego cada uno con sus podcasts favoritos opinará lo suyo, ¿no? Pero creo que debo hacer pasar hambre a los oyentes porque están saturados de que todos los días os ofrezca una nueva ración de metapodcasting diaria. Sin embargo, en los meses de verano, pues hago este pequeño parón de tal manera que echéis de menos, entre comillas, si se puede echar de menos un podcast que siempre podéis volver a disfrutar, la escucha diaria de este podcast para que en septiembre o a finales de agosto lo encontréis de nuevo y digáis, hombre, Jorge ya está aquí de nuevo con mi ración de metapodcasting diaria, y volváis a esa rutina con más ganas.
Esto, sumado a que ese parón hace que nuevos oyentes se reenganchen habiendo escuchado los episodios anteriores, en este caso se van a encontrar con 800 episodios cuando finalice esta temporada, dirán, uy, este podcast me ha gustado, ya que me he hecho una regresión de los últimos episodios que ha publicado, ahora que empieza temporada voy a suscribirme y a escucharlo diariamente. Y eso también creo que es bueno para los oyentes de vuestros podcasts. Creo que hay que dejar claro cuando cerréis temporada, cuándo vais a volver, más o menos, no hace falta que sea hoy, voy a volver el 1 de septiembre, me tenéis aquí con un clavo. O sí, oye, siempre es bueno, pero acostumbrar a que, oye, volveremos después de las vacaciones, volveremos cuando tenemos que hacer un especial, volveremos, que sepan los oyentes que vais a volver, que vuestra intención es regresar y que pueden disfrutar de vuestro contenido ya publicado para que aquellos oyentes que no os conozcan pues puedan retomar la escucha y vuestros oyentes habituales que sepan que os vais a marchar para que os echen de menos, ¿no? Lo que os comentaba antes. En este último capítulo de la semana quiero dar las gracias al patrocinador de esta quincena por apoyar este podcast y también por celebrar su llegada a España. Oye, siempre es bueno que la industria del podcasting crezca, que siga creciendo, ¿no? Para que creadores de contenido en formato podcast pues podamos seguir creciendo también y para que más y más anunciantes puedan encontrar ese podcast perfecto para darse a conocer. El ecosistema del podcasting cada vez es más amplio, ¿no? Y prueba de ello es que la enorme apuesta que están haciendo agencias, creadores, incluso los propios anunciantes, ¿por qué no decirlo también los propios oyentes, que también hacen sus sinergias con los podcasts y con los anunciantes? Y bueno, en definitiva, que hagamos entre todos día a día este formato que tanto nos gusta, pues que sigamos haciéndolo cada día más grande, ¿no? Para eso hace falta que lleguen nuevos actores y nuevos protagonistas a este podcasting, y plataformas como Julep pues hace que todo esto pues siga creciendo. Os voy a dejar un enlace a la web de Julep para que podáis descubrir todo lo que puede ofreceros esta nueva plataforma que acaba de aterrizar en España, y lo encontraréis en las notas del episodio. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts, de los que publiquen asiduamente, pero también de esos que de vez en cuando hacen cierto paroncillo para que les echéis de menos. Sean de los que sean, lo importante es que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Y ojo, acepto recomendaciones para este verano, que me hacen falta. Siempre en verano aprovecho a escuchar nuevos podcasts, así que aprovechad cualquiera de los canales donde podéis contactar conmigo para enviarme vuestras recomendaciones. Como cada semana también os recomiendo entrar en el canal de Telegram a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar allí vuestros capítulos favoritos de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Además, durante el verano voy a repasar los mejores capítulos de cada semana y para ello me hace falta vuestra ayuda. Así que vamos a escoger entre todos cuáles han sido los que más han gustado para repasarlos todos en un hilo que iré publicando día tras día durante todo el parón veraniego. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.